Buenas tardes, pueblo del Señor. Esta tarde quiero platicar algo con respecto a de dónde saca tanta cosa la iglesia del Señor hoy en día. De dónde saca tanta cosa que la gente mira y se pregunta, ¿y esto será bíblico o no será bíblico? Por ejemplo, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día hay un montón de cosas que se ven en la iglesia supuestamente del Señor. Por ejemplo, eso de que botan gente y de que la mantienen acostada allí y que salen temblando y que salen haciendo cosas así, cosas que no sé de dónde las sacan, pues, o no sé con qué objetivo lo hacen. Por ejemplo, aquí yo he visto en vigilias, cuando voy a vigilia, que hay algunas señoras que las tocan y caen dormidas supuestamente y pasan media hora ahí tiradas en el suelo dormidas y, y supuestamente ¿qué hacen con eso? Pues porque esa señora que pasó media hora acostada en el suelo siguió siempre con su diabetes, siguió siempre con su presión alta, siguió siempre con la misma actitud. O sea, no hubo algo que le benefició, pues. Eso de que alguien le puso mano y cayó allá con zapotazo para atrás. Yo digo, ¿en qué ayuda eso, pues, a la iglesia del Señor? Ahora otro muchacho estaba hablando la vez pasada, justificando el hablar en lengua. Y claro que sí, la Biblia habla en Corintios, que capítulo 13, que existe la lengua angelical y estaba justificando que el Señor, dice, habló en lengua, dice, que los apóstoles hablaron en lengua. Pero déjeme decirle, querido amigo oyente, que el Señor habló lengua entendible cuando el Señor clama en la cruz del Calvario y dice, Elí, Elí, lama sabatán. Él está diciendo ahí, está hablando en una lengua entendible, una lengua que se practicaba en esos entonces, que es la lengua aramea. También cuando ora por la niña de Jairo, dice también y clamó en lengua aramea talita cumi, o sea, eran idiomas que se hablaban, pero no eran sirigonzas, pues, como el día de hoy. Ahora yo le digo algo, dice el apóstol Pablo que en la iglesia prefiere mejor hablar 5 palabras que se le entienda y no 10,000 palabras sin entendimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente busca muchas cosas. La gente busca hacer escándalo, hacer relajo en la iglesia del Señor. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Yo veo que hacen muchas cosas. Eso de que bailan. Está bien que bailen, pero que no digan que es en el Espíritu. Porque el Señor Jesús nunca bailó. Los apóstoles nunca bailaron. Y la única que en el Nuevo Testamento bailó era Herodías. Y agradó al rey Herodes para que le volaran la cabeza a Juan. Y yo veo un solo desorden en la iglesia del Señor, que todo el mundo quiere protagonismo. Yo veo que todo el mundo tiembla y caen con zapotazos en el suelo. Cuando Dios no los mandó, el Señor Jesucristo no es ese el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero hoy en día yo veo tanto relajo en las iglesias, que caen con zapotazos, que hablan un solo sirigonza y unos hasta brincan y como que andan envenenados. Toda esa relajada no está en la Biblia, señores. Toda esa relajada no está en la Biblia. Yo no sé de dónde sacan tanta locura. Y Dios va a venir un tiempo, cuando el Señor venga, dice que muchos se van a alejar de Él avergonzados. Porque hoy en día hay una locura total en el pueblo, supuestamente en el pueblo del Señor. Pero una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo es que Él es un Dios de orden, no de desorden. ¿Qué hace una persona poniéndole mano a otro y que caiga con zapotazo? ¿Le ayudó en algo? ¿Regeneró su vida?
recibió sanidad por medio de eso, ¿no? Aquí yo veo eso seguido en estas iglesias pentecostales que hay aquí, que veo que le ponen mano a alguien, cae por allá, y vaya a ver siempre con diabetes, siempre con azúcar en la sangre, siempre con enfermedades renales. O sea, no le ayudan en nada eso, pues. ¿Y qué hacen con eso? A la gente ahora lo que le gusta es protagonismo, que ellos andan el poder de Dios y que pueden votar gente. ¿Y qué hacen con eso? El Señor nunca anduvo haciendo cosas así. Al Señor nunca lo vieron bailar como esas iglesias que hacen desorden bailando. A esa gente que brinca, como que andan envenenadas. Todo ese relajo no está en la Biblia. Y ahora la gente que no lee la Biblia se dedica a eso y no a hacer lo que el Señor Jesucristo dijo. Que el Señor Jesucristo quiere algo diferente. Una iglesia de orden. Quiere santidad. Quiere una vida ordenada delante de Él, no tanta locura. Y dijo, estoy hastiado, dijo en el Antiguo Testamento, de este pueblo cutumá, pueblo loco, rebelde, que divaga en su corazón, dice. Y ahora así está hoy en día. Las iglesias lo que buscan es que el mundo vea que ellos tienen el poder de Dios, cuando no tienen el poder para perdonar a un hermano, cuando no tienen el poder de andar temblando y hacer grandes cosas, pero no se hablan con sus vecinos, no se hablan con sus padres, no se hablan con sus hermanos. Yo conozco muchos que hablan en lengua, pero así hablan también de sus vecinos, así hablan de su prójimo. O sea, eso no es tener el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora hoy en día quieren hacer ver que ellos con esas cosas que hacen, el gran escándalo que hacen en las iglesias, quieren decir que con eso tienen el Espíritu Santo de Dios. La Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que estos son los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Ahí están los 9 frutos. Pero hay quien dice que anda lleno del poder del Espíritu Santo, cuando no se habla con su papá, cuando no se habla con su mamá. Todas esas son vanidades, todas esas son mentiras del diablo que quieren apantallar a los hombres. Pero a Dios no se puede apantallar, querido hermano. A Dios no se apantalla con esas locuras. Claro, y justifican y dicen, que la Biblia dice en el Salmo tal, has cambiado mi lamento en baile, para hacer esos relajos de bailes en la iglesia. Has cambiado mi lamento en baile, se basan a eso, y que allá dicen, y David danzaba en la presencia del Señor. Claro, pero yo no sigo a David, querido hermano. Tú no sigues a David, tú no sigues a nadie más que a Jesucristo. Y decime un versículo donde diga que Cristo bailaba, donde diga que Cristo danzaba, donde diga que Cristo hacía relajo. Es más, dice que no le ibas a oír su voz en las calles, dice la palabra de Dios. No lo ibas a ver haciendo escándalo. El Señor es un Dios de orden. La Biblia dice que Él llegaba a las sinagogas y se sentaba tranquilamente a predicar la palabra de Dios. Es más, ni parado predicaba, pues todas las predicaciones, si usted ve, dice, y se sentó y les enseñaba, y se sentó en la barca y les enseñaba. El Señor no andaba haciendo ese tipo de relajos que ahora que ahora la iglesia hace, la supuesta iglesia del Señor hace. Que me digan a dónde está un versículo donde Cristo brincaba, a dónde diga que Cristo temblaba y que caía con zapotazos. Todas esas son relajadas que el pueblo ahora quiere aparentar para la gente que anda en el poder de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Pero de qué poder está hablando? De poder de perdonar cuando te hacen un daño, de ese poder está hablando. Pero hay quien dice que tiene poder para hacer grandes cosas, pero no tiene poder para perdonar al que le ha hecho la ofensa. Y de ese poder es que está hablando el Señor. Porque a quien se la pica que yo ando el poder de Dios, y no se habla con su vecino, no se habla con su hermano, no se habla con su papá, no se habla con su mamá. Y conozco muchos así en la iglesia que hablan en lenguas y no se hablan con su papá. Conozco miles. Y allí es donde yo digo que el Señor es un Dios de orden, no es un Dios de relajo. Pero ahora hoy en día ha salido un montón de disparates, que yo no sé de dónde sacan tanta cosa, que no sirven nada, pues. ¿En qué ayuda en que alguien le ponga mano a uno y caiga temblando allá con zapotazo? ¿En qué ayuda eso? Que me diga alguien en qué ayuda eso. O en qué ayuda de que yo hable lenguas que no se entiendan en la iglesia. ¿En qué ayuda eso? ¿En qué? Si lo que vamos buscando es ser edificadores de la iglesia.
que alguien le sirva una palabra entendible, una palabra de aliento para aquella persona. Eso es lo que vamos buscando. Pero en la iglesia hay quien busca el teatro, busca hacer el gran escándalo, cuando Cristo no hacía esas cosas, querido hermano. Y es a Cristo que vamos a seguir. Y se basan a que David danzaba en la presencia del Señor. Y se basan a que David decía: has cambiado mi lamento en baile. Y que por eso hay que bailar en la iglesia. Pero déjame decirte, y lo repito, yo no sigo a David, yo no sigo a otro más que no sea Jesús de Nazaret. Y la enseñanza de los apóstoles. Tanto que eso de hablar, los apóstoles no hablaron sirigonzas, no hablaron lenguas esas que hablan ahora hoy en día. Los apóstoles hablaban lenguas entendibles. Dice que cuando estaban los 120 reunidos, cayó sobre el pueblo el Espíritu Santo de Dios. Y dice que hablaban en lenguas, pero no dicen lenguas no entendibles, sino que dice que la gente que los oía les entendía. Era porque allí estaba un montón de gente, como que esto se lo voy a explicar así, mire, querido hermano. Es como que aquí a El Salvador vinieran un montón de gente de Estados Unidos. Claro, traían a sus hijos que nacieron en Estados Unidos. Y es como que a mí me tomara el Espíritu Santo y yo comenzara a hablar en inglés. Y los hijos de la gente de Estados Unidos comenzaran a decir: y este hermano, ¿cómo es que está hablando inglés si nunca lo ha practicado? Entonces, ahí cuando cayó el Espíritu Santo, habían gente, dice la Biblia, y usted puede leer la Biblia, habían gente de Grecia, de Atenas, de otras partes, pues, y la lengua que hablaron los apóstoles entonces eran lenguas entendibles, no eran sirigonzas, para dar a conocer el evangelio de Cristo. Tanto que decían: y que no son estos galileos, decían, que los oímos los oímos hablar en nuestras propias lenguas. O sea, los apóstoles y Cristo no hablaron sirigonza. Cristo clamó en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es una lengua, no es una sirigonza, es una lengua que se hablaba en ese entonces, y es una lengua aramea. Y muchos justifican, dicen: no, Jesús hablaba en lengua. Claro, hablaba en lengua, pero lenguas entendibles, no sirigonza. Y ahora hoy en día agarran versículos fuera de contexto para hacer locuras en la iglesia. Para hacer, aparecen unos temblando y no se llevan con su familiar, no tratan la manera de buscar el perdón. ¿Y eso de qué sirve, pues? ¿De qué le sirve a la gente que haga el gran escándalo en la iglesia cuando no se puede llevar con nadie? Este montón de gente que está desquiciada, no siguen la palabra de Dios, no siguen a Jesús, siguen otras cosas, siguen divagando en su corazón. La palabra de Dios dice que Dios es Dios de orden y que nosotros a quien seguimos es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Los apóstoles no anduvieron ahí tirando gente, temblando. No dice la Biblia en ningún momento de eso. Y así es que hoy en día la iglesia está loca, digámoslo en ese aspecto, está terminada, está depravada. El vestuario de las mujeres es un vestuario sexy, las mujeres ya parecen mundanas, llegan a la iglesia con un vestidito topadito al cuerpo, que sirven de piedra de tropiezo para aquellos hombres que quieren apartarse para Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que sirve de piedra de tropiezo de uno de mis pequeñitos es mejor que se ate una piedra en el pescuezo y se tire a lo profundo del mar. Hay muchas mujeres que hoy en día sirven de piedra de tropiezo en la iglesia porque no han cambiado, siguen en la carne y la va a ver hablando en lengua y se visten sexualmente. No, hombre, hay una sola depravación en la iglesia. El Señor está airado y el Señor pronto castigará tanta locura que hay en el pueblo. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos.